y de fábrica llega en la posición número. Amigos, en esta ocasión tenemos la nueva MRX 200 de la marca Victory, la cual, como la mayoría lo sabe, incorpora el motor de su hermana, la Arizona 200, pero con un diseño y propósito diferente, además de otros detalles que vale la pena resaltar, como las barras invertidas ajustables, y más adelante menciono qué tipo de ajuste se trata. Y empecemos con su tablero digital con información más que necesaria, un diseño diferente al de la Arizona 200, y en este encontramos indicador de revoluciones, hora, odómetro, velocímetro, nivel de combustible, indicador de marchas. En los testigos tenemos neutra, luz alta y direccionales independientes. Vemos dos botones para los ajustes y además cuenta con un trip parcial, el cual se puede reiniciar con el botón izquierdo, algo de lo que carece el tablero de la Arizona 200. En los comandos tenemos corte de corriente, arranque eléctrico, no cuenta con arranque de pedal, luces bajas y altas, direccionales, claxon y luz de paso. Iluminación completamente LED, stop, direccionales, faro y no cuenta con luces estacionarias. Ahora pasemos a la altura del asiento, y sí es una moto alta, más que la Arizona 200, aunque depende de la estatura de cada persona, y para este caso tenemos dos ejemplos con estaturas totalmente diferentes. Primero que todo, la altura del asiento es de 880 milímetros, la estatura del colaborador de este punto de Auteco mide 1,90 y llega más que sobrado al piso, ni siquiera estira las piernas. La posición de manejo se ve cómoda y tiene buen rango de giro en su tren delantero. Y ahora pasemos al otro ejemplo con una gran diferencia en la estatura. En mi caso mido 1,62, no llego al piso con los pies al tiempo. Una ventaja de la moto es que es liviana con tan solo 129 kilos en seco. Y en este caso, ¿qué podemos hacer ahí si yo soy muy bajito? Por un lado, mandar a reducir la espuma del asiento, ya que se nota que está muy abollonado. Además, en este punto me informan que la suspensión delantera se puede bajar 2 centímetros y la altura al piso es de 250 milímetros. Pasando a los frenos, contamos con un disco delantero de 265 milímetros con un caliper de 3 pistones, 2 que se accionan con la leva del freno delantero y el tercero que se acciona con el pedal del freno trasero, lo cual quiere decir que esta es una moto con sistema de freno combinado, y por acá les enseño el módulo CBS. Y en la parte de atrás, disco de 220 milímetros, aunque voy a aclarar que el tamaño de los discos lo estoy sacando del manual del usuario y es un poco diferente a lo que se ve en la ficha técnica en la página oficial. Este disco trasero cuenta con caliper de 2 pistones y la línea de los frenos en sus pinzas son blindadas. Las llantas están a cargo de la marca Queen con cámara, montadas en rines que no son de aluminio. Adelante 90-90-19 y atrás 110-90-17. Por el lado de las suspensiones, atrás tenemos un monoamortiguador ajustable en precarga y en la parte delantera barras invertidas de 37 milímetros ajustables en rebote desde la parte superior en 15 posiciones, y de fábrica llega en la posición número 8. De 0 a 5 es suave, de 6 a 11 es medio y de 12 a 15 ya es dura. Y esto es un buen detalle que se le debe resaltar a esta motocicleta. Entre otras características, cuenta con doble puerto de carga USB como accesorio, viene con obturador para cerrar el ingreso de la llave y para abrirlo se hace con la parte posterior de la misma. Su sillín con tela antideslizante, vemos que tiene seguro portacascos, almacenamiento de herramienta, el cual no tiene ningún tipo de seguro, y este es el kit con que viene la motocicleta. Grifo de combustible en 3 posiciones, cuenta con asas para sujeción del acompañante y amarrar algún tipo de equipaje, además de una base para instalar un maletero o top case. Sus 4 posapiés son dentados y con goma extraíble. Cuenta con la conectividad Tracu, lo que permite ubicar la moto en tiempo real, compartir ubicación, apagado remoto, historial de viajes, alarma de movimiento y botón de SOS en la aplicación, y otro físico colocado en esta parte del chasis.
Este servicio es gratis hasta por 6 meses. De ahí en adelante, si desea continuar con el servicio, se deberá pagar una mensualidad. Pasando a la capacidad de combustible, tenemos 10 litros o 2.64 galones. El tipo de gasolina sería corriente dada a la relación de compresión. En cuanto a su consumo de combustible, por ahora no hay mucha información. Hay un video de la Arizona 200 realizado por el canal Ruta 18 La Aventura que refiere unos 95 kilómetros por galón, y en los comentarios otros que dicen tener la motocicleta dan unos 117 kilómetros por galón. Sin embargo, la MRX 200 es 5 kilos más liviana y habrá que esperar la prueba de manejo y otras pruebas por parte de canales que se dedican a ese tipo de contenido. Y antes de continuar con su motor, los invito a suscribirse a este canal. Es totalmente gratis, muchachos, y así me apoyan para seguir creciendo, y lo más importante, activar la campana de notificaciones donde dice todas para que no se pierdan los próximos videos. Pasando a su motor, tenemos una cilindrada de 199.5 centímetros cúbicos SUHC. Esto quiere decir un solo árbol de levas en cabeza con cadenilla, 2 válvulas, relación de compresión 9:0:1, alimentado por un carburador Denny PZ30, enfriado por aire, diámetro por carrera de 67 por 56.6 milímetros, transmisión mecánica de 6 velocidades, la primera abajo, las demás hacia arriba. Capacidad para cambio de aceite de acuerdo al manual, 1100 mililitros con una viscosidad recomendada 20W50. Su potencia, 17.4 caballos a 8000 revoluciones y un par motor de 17 Nm a 6000 revoluciones. Por el momento no hay contenido en YouTube de la máxima velocidad de la MRX 200, pero sí videos de la máxima velocidad de la Arizona 200, las cuales comparten el mismo motor. Y por acá tenemos un video cortesía del canal Ruta 18 La Aventura. El hombre es dueño de esa Arizona y ha realizado varios videos de esa motocicleta para que visiten su canal. En ese top speed de la Arizona 200 le llegó a los 129 km por hora en terreno plano y en una posición de manejo un poco agachada. Este video podría servir de referencia, aclarando que son motores orientados a tener un buen torque más que potencia, que es lo que más se necesita en un uso off-road. Colores: azul antártica con negro, rojo eclipse con negro mate y gris con negro mate. Garantía en Colombia, 24 meses o 24.000 kilómetros, lo primero que suceda. Precio de la MRX 200 en su modelo 2024 a la fecha de publicación, sin gastos de matrícula ni SOAT, sujeto a cambio, sí, un previo aviso, 10.990.000 pesos. En pantalla dejo la conversión de este precio para los que nos ven en México, Brasil, Argentina, Perú y también en dólares. Y su precio con todo incluido, lista para estrenar en este punto Auteco Servimotos del Occidente en la ciudad de Pereira, 11.650.000 pesos colombianos. A ver, muchachos, una de las principales críticas seguramente va a ser por no tener inyección electrónica ni ABS, pero es algo que ya deberá cambiar supuestamente para el año 2025 en Colombia, y eso se traduce en un incremento de seguridad que está muy bien por ahí, así como de precio. Y en mi opinión, no soy de los que anda buscando qué tiene de mal una moto, ya que cualquiera de ellas, sin importar la marca, siempre tendrá algo por mejorar, y en el mercado siempre habrá opciones para todo tipo de cliente. ¿Qué se le puede resaltar? Las barras invertidas ajustables, el tablero con información mínima que debería tener todas las motos, la iluminación full LED, el sistema de frenos combinado, el torque que según el papel no está nada mal, para mí está bien para esa motocicleta, el sistema Traco, para mí tiene varios detalles interesantes, pero es solo mi opinión personal. Ya en la calidad de sus plásticos, la pintura, tornillería, servicio postventa y demás, eso ya lo comentarán los futuros dueños. ¿Y ustedes qué piensan de la moto? ¿Les gusta o no? ¿Les da lo mismo? ¿O jamás se comprarían una moto que no sea de una marca japonesa? Lo que quieran opinar, disculpen la voz porque problemas aquí de la garganta, pero no se les olvide apoyarme con un like y compartiendo este video en sus redes sociales. Mi nombre es Oscar del canal Resmotos, les agradezco por su tiempo y por llegar a la parte final de este contenido. Hasta la próxima, bendiciones.